Muy buenas noches, es un gusto de saludar a cada uno de ustedes en esta nueva oportunidad que tenemos de poder encontrarnos acá en el canal El Mensaje del Tercer Ángel. Es un gusto de volver a estar con ustedes en esta presentación que vamos a tener con ustedes, muy importante, relacionado también con una creencia fundamental de nuestra iglesia, una creencia que define también nuestro camino a seguir. Tengan todos un muy feliz sábado, ya son horas sagradas que han llegado, han caído sobre nosotros y realmente toda la gloria sea para nuestro Dios en estos momentos. La extensión de esta bienvenida y este saludo sean para todos quienes se conectan de diferentes lugares de nuestro planeta. Muy bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Víctor. Es un gusto de saludarte también en esta nueva oportunidad que tenemos de encontrarnos, una responsabilidad frente a nuestro Dios, así como también frente a quienes nos han de escuchar y seguramente serán también nuestros testigos en el día de mañana. Buenas noches, mi hermano, y por supuesto un feliz sábado. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches para todos nuestros hermanos y amigos, donde quiera que nos estén viendo en esta hora o nos vean en el futuro. Estamos agradecidos de que ustedes se hayan conectado en esta hora o que se hayan quedado para ver el video del tema ya puesto en las redes. Sí, hemos seguido una serie de temas profundizando en temáticas que no son comúnmente tratadas en cuanto al tema de la Trinidad. Y estas son las cosas que pasan por alto aquellos que son antitrinitarios. Ellos te mandan a estudiar. Bueno, ahora nosotros le diríamos, ¿y ustedes estudiaron estas cosas antes de hablar lo que hablan? Y tú te vas a dar cuenta, Fernando y estimados amigos, que ellos no hablan de estas cosas, no consideran el contexto histórico de donde surgieron las declaraciones de nuestros pioneros, lo que ellos dijeron, por qué lo dijeron y en las circunstancias que hablaron. Sí, por supuesto. Hacen grandes temas a través de redes sociales, eh, te devuelven a estudiar y la pregunta también es interesante, si ellos realmente estudiaron estos temas de una manera objetiva, considerando todo lo que el profeta señala, todo lo que la escritura señala y por supuesto también tomando el contexto histórico de nuestra iglesia, de nuestros pioneros a la hora de establecer esta doctrina, cómo se fue formando, cómo se fue eh, componiendo, ¿cierto? Ya materializando desde el punto de vista bíblico, ordenadamente, desde el punto de vista de la teología sistemática también. El antitrinitarismo en nuestra iglesia, una iglesia, Víctor, una iglesia adventista del séptimo día que si tú sondeas, haces las preguntas, tenemos muchos adventistas a nivel del mundo que creen o tienen esta tendencia del antitrinitarismo y muchos no tienen idea por qué creen eso o están en esa posición. Hoy vamos a presentar con ustedes, mis queridos hermanos, y saludamos a todos quienes se conectan en esta oportunidad, quienes siguen conectándose, el modalismo. Eh, ¿Qué es el modalismo? ¿Qué significa el modalismo? ¿Cómo poder entenderlo dentro del marco del antitrinitarismo, Víctor? Exactamente, esa es la línea que vamos a tomar hoy. Esta temática no es considerada y sin embargo es gravitante para entender a qué se referían nuestros pioneros cuando en sus primeras declaraciones condenaron bajo el nombre de trinitarismo o trinitario la creencia que a ellos les parecía que no era bíblica. Cuando ellos dijeron en estas primeras declaraciones, dijeron Trinidad,
¿Estaban pensando lo mismo que nosotros? En las tres Ahora en la personas actualidad, divinas, claro. exactamente, porque los conceptos evolucionan con el tiempo. No es lo mismo la terminología de hace 200 años atrás, casi, a lo que nosotros entendemos hoy. Entonces, requiere eso una consideración y ese es el tema que hoy día vamos a enfocarnos en estudiar. Sí, pero antes vamos a orar también. Le vamos a pedir que Dios nos guíe, nos ayude, un tema importante para que ustedes también puedan entenderlo y comprenderlo, mis queridos hermanos, lo relacionado con el antitrinitarismo, el modalismo en este contexto. Donde ustedes se encuentran, los invitamos a orar, mis queridos hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por toda esta semana que nos has dado. Te damos las gracias por la vida, la salud que tú nos entregas, el cuidado de cada día. Y en esta hora queremos darte la gloria a ti en el día de reposo, día del Señor, en el sábado. Señor, bendice este programa, lo que aquí estamos presentando en estos momentos, y tu espíritu nos guíe. Bendice cada hogar, cada familia que aquí se ha dado cita, y rogando que tu presencia esté en cada hogar, cada familia, y especialmente donde hay algún miembro de la familia enfermo o se están llevando adelante grandes planes o enfrentando problemas, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, cada uno de tus hijos y aliéntanos a seguir adelante. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Tú hiciste una reflexión muy interesante, Víctor. Bien, hay, hay unos puntos bien interesantes allí en el sentido de que lo que hoy en día nosotros como adventistas del séptimo día, hoy 2025, si planteamos el tema de la Trinidad, si nos sentamos a una mesa a hablar de la Trinidad tal cual nosotros la creemos hoy en día, era era la misma creencia que cuando nuestros pioneros hablaban de Trinidad en sus comienzos. Estamos hablando, ¿cuándo? Entre 1840, 1850. Era el mismo concepto que se ventila hoy en día, ya en ese tiempo, al igual que los términos. El modalismo, Víctor, ¿qué significa todo esto también? Correcto. Entonces, es necesario que nosotros digamos a priori, de antemano, que no pocos, sino que varios de nuestros pioneros, significativos pioneros, cuando ellos hablaron y condenaron la Trinidad o una doctrina que ellos la llamaron y la rotularon como Trinidad, no estaban pensando exactamente en lo que nosotros entendemos hoy como Trinidad. En ese tiempo, como vamos a ver, ya hemos visto varios de los elementos que conformaron el contexto histórico donde ellos nacieron como iglesia, qué es lo que era lo que traían, el background, que traían el feedback, como le llaman, que traían ellos de sus distintas iglesias y que lo hacía tener ciertos pensamientos en cuanto a lo que es la deidad. Y uno de esos elementos que no se toma en consideración por los antitrinitarios es que nuestros pioneros, bajo el término Trinidad, condenaron una forma de doctrina llamada modalismo, modalismo teológico o modalismo doctrinario. Y eso es lo que hoy día nosotros vamos a ver como el problema, qué es lo que ellos entendían, qué es lo que ellos creían o qué era lo que ellos rechazaban cuando hablaron de Trinidad. Y ahí tenemos el modalismo trinitario, Fernando. Sí, correcto. El modalismo trinitario, más o menos en un contexto histórico, 1800, 1850, siglo XIX, ¿cierto? Análisis histórico y teológico. El modalismo, mis queridos hermanos, y ustedes pueden ir ya tomando apunte en relacionado con este tema, también conocido como el sabelianismo o pacianismo, si no me equivoco, si estoy leyendo bien, sostiene que Dios es una sola persona que se manifiesta en tres modos
o forma, ¿cierto? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero no como tres personas distintas y coexistentes, aunque considerado una herejía por la ortodoxia cristiana del siglo tercero y en el siglo XIX, reaparecieron formas similares dentro de movimientos cristianos marginales o restauracionistas. A ver, si vamos entendiendo bien esta idea, Víctor, se creía, ¿cierto?, en un solo Dios, eh, manifestado en tres modos o formas, que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no como tres personas distintas o coexistentes. Y esto marca ya una gran diferencia a lo que nosotros podemos concebir el concepto de la deidad. Vale decir, y aquí que nos quede claro, mis hermanos, Sabelio, un cristiano de allá del siglo tercero, cuando hablamos del siglo tercero estamos diciendo desde el año 200 al 299. Eso Correcto. es el siglo tercero. Para que en esa Sabelio, y él se levanta con la creencia de que no existen las tres personas de la deidad, sino que es una y la misma persona, una única persona que se manifestó de tres modos o formas distintas, que en el Antiguo Testamento se presentó como el tal es, el Padre. Antiguo Testamento, el único y el mismo Dios se manifiesta como Padre. Pero después en el Nuevo Testamento, los tiempos apostólicos para establecer el Nuevo Testamento, el mismo Padre, pero ahora se va a manifestar como Hijo, pero es el mismo Padre. La misma persona se manifiesta como Padre. Y para las épocas posteriores a Pentecostés y posterior a la resurrección y ascensión, la misma persona, la misma y única persona, la misma y único Dios, ahora se va a tomar y se va a hacer pasar y se va a llamar, llámenme ahora Espíritu Santo. Es como que el mismo Dios dijera, en los tiempos del Antiguo Testamento, llámenme Padre, pero ahora que viene el Nuevo Testamento y yo me voy a encarnar, ahora llámenme Hijo. Y cuando llega el tiempo luego de la resurrección y ascensión, esa misma persona te dice ahora, llámenme Espíritu Santo. Y a eso los sabelianos le llamaron Trinidad. Esta es la verdadera Trinidad según ellos. Por eso que los primeros críticos de esta creencia la condenaron diciendo, ustedes están diciendo entonces que en la cruz del Calvario el que fue sacrificado es Dios Padre. Por eso le llamaron los patripasionismos o patripasionistas, los que creen que en la cruz el que sufrió y el que sufrió la pasión y cargó la cruz y el pecado fue el Padre. Y eso ellos lo condenaron. El asunto es que una nueva forma actualizada del sabelianismo, bajo el nombre de modalismo, tres modos de manifestarse el único y la única persona llamada Dios, reapareció en el siglo XIX e influyó en los movimientos restauracionistas de despertar religioso y que influyeron en ese despertar y en las mentes de aquellos que saliendo de allí formaron el movimiento milerita, Fernando. Sí, interesante lo que este, esta forma de pensar, ¿cierto? O acercamiento que se tiene acerca de la Trinidad postula. Entonces, cuando analizamos los evangelios y en el momento cuando Cristo está en la cruz muriendo, eh, ¿a quién, a quién estaría entonces orándole si realmente el mismo Dios que ahora cumple la función del Hijo está en la cruz ahora muriendo? ¿A quién le dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen? ¿A quién se dirige cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Si Él es el mismo, o sea, se está orando a sí mismo. Ese es uno de los cuestionamientos que tú puedes encontrar a esta postura, ¿ya?
eh, y se lo dijeron, se lo hicieron saber. Y ellos, los sabelianos o modalistas, dijeron, se lo está diciendo, es un asunto como recíproco y se lo está diciendo a sí mismo. ¿Ya? Por esto, estos llegan a ser en una forma de unitarios, pero que entendían como que Dios tiene tres caras. Y según la época va mostrando cada una de las caras, y a eso le llamaron Trinidad, también se le llamó Trinidad a eso. Ahora, y recuerda también tú ubicas la iglesia Voz en el desierto, ¿ya? Llamado también los solo Jesús. Ellos creen que solo Jesús es una versión distinta del sabelianismo o modalismo, pero son los mismos. Ellos enseñan que solo Jesús es Dios. Jesús es el Padre en el Antiguo Testamento, Jesús es el Salvador en el Nuevo Testamento y Jesús es el Espíritu Santo después de la resurrección y de la ascensión. Y te van a mostrar el texto de Juan cuando dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y resulta que el que está hablando allí es Jesús. Es Jesús quien le está diciendo a Nicodemo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces dice, ve, mire como el texto bíblico, aquí Jesús está hablando y ¿dónde está diciendo que está el Hijo del Hombre? Que está en el cielo. ¿Ve? Entonces, el Hijo era el que estaba en el cielo y el Hijo estaba en la tierra, por lo tanto, Dios era el Hijo. Solamente que en el modalismo sabeliano era solo el Padre. El problema que hay en esto y que nuestros hermanos de la iglesia Voz en el Desierto no aceptan o pasan por alto es que en los manuscritos más antiguos del griego, la expresión que está en el cielo, en tu no, es una añadidura al texto bíblico, no está en los textos originales más antiguos. Está en manuscritos posteriores, tardíos. Alguien agregó esa frase de que está en el cielo y se quedó en nuestra versión Valera 60. Pero cuando tú vas al original, en un Nuevo Testamento griego crítico, y vas a ese texto de Juan, te dice que esta frase no está en los manuscritos originales, sino que fue añadida y te muestra dónde aparecen, qué manuscritos posteriores se agregaron esa frase que está en el cielo. Por lo tanto, en realidad lo que Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió al cielo, el Hijo del Hombre. Y ahí termina lo que dijo Jesús. Interesante eh, cómo la investigación, ¿cierto?, de los textos originales ayuda a esclarecer bastante cualquier confusión que hoy en día pueda tenerse o bien que dé lugar a alguna creencia. Por eso siempre es bueno es ser serio en la investigación al considerar todos los aspectos, todas las aristas, antes de Juan ponerse a 3:13 por emitir, si acaso, ¿cierto?, ¿eh? un programa. Puede que alguien esté preguntando de a qué texto me refería, me estoy refiriendo a Juan 3:13. Correcto. Bien, el modalismo, mis queridos hermanos, niega la Trinidad como tres personas distintas. En cambio, afirma que Dios adopta distintos modos de manifestación. Eso es en esencia, ¿cierto?, lo que el modalismo postula. Y esta teología da una lectura estrictamente monoteísta, común entre grupos restauracionistas. El modalismo resultó atractivo para grupos que querían evitar el lenguaje trinitario por considerarlo filosófico o no bíblico. En otras palabras, se está buscando una alternativa, Víctor, para cubrir algo que lo consideraban de origen filosófico, griego, ¿cierto? Y sin embargo se adopta algo para cubrir otro aspecto y lo que se adopta finalmente es un Dios que se manifiesta en modos distintos. ¿Y de dónde Correcto, sale eso? correcto. Ahora, eh, ya vimos en los temas anteriores los pensamientos que estos grupos
tenían los grupos liberales, el grupo restauracionistas y otros que venían con el despertar saliéndose de las iglesias comunes, los cuales en su pensamiento comenzaron a sentir incomodidad con la expresión común de las iglesias tradicionales o de la ortodoxia que se basaban en el concilio de Nicea y de Calcedonia con respecto a la declaración de la deidad o de la Trinidad. Y tú sabes que ya dijimos que ellos comenzaron a cuestionar que realmente Jesús fuera Dios, sino que de alguna manera era inferior al Padre, que fue generado por el Padre, y que el Espíritu Santo no era una persona, sino que era una energía, porque la concepción de la ortodoxia de las iglesias de ese tiempo, lo que se considera correcta doctrina, se basaba en el credo católico, niceno y calcedónico. Y ahora, bajo esta misma, aparece otra arista del mismo tema. Se encuentran incómodos con la expresión de la Trinidad y ellos caen en un radicalismo de un monoteísmo extremo. Y ahí tenemos a Roger Olson en su historia de la teología cristiana, quien nos documenta que el modernismo resultó atractivo para quienes querían evitar el lenguaje trinitario, pero ese lenguaje trinitario que venía de origen filosófico, que venía de origen católico, ellos optaron el modalismo. Y el modalismo, a eso le llamaron, la Trinidad, dijeron los modalistas, es esto, es el mismo Dios mostrando tres caras distintas en tres épocas distintas, pero nada más que eso. Interesante la postura. En el contexto histórico de esto, que tiene que ver con el protestantismo en Estados Unidos, 1800, 1850, y durante esta época hubo un marcado auge de movimientos restauracionistas y antitradicionalistas, tales como los unitarios, racionalistas y no trinitarios. Estaban también los socinianos, influencia en América y en el pensamiento liberal europeo. Y estos movimientos, según los movimientos, ¿cierto?, de segundo gran despertar, que enfatizaban la experiencia sobre la teología sistemática. Muchos de estos grupos cuestionaban las formulaciones tradicionales de la Trinidad, lo cual facilitó, obviamente, un resurgimiento de ideas modalistas. Correcto. ¿Qué estamos diciendo aquí o qué información estamos compartiendo? Que los unitarios o los socinianos, como los vemos aquí, fueron gente que fueron parte del segundo gran despertar, y el milerismo es el segundo gran, es parte del segundo gran despertar y último gran despertar cristiano en Estados Unidos, ¿ya? Pero antes, en forma anterior y casi paralela, estaban estos grupos emergiendo. Por lo tanto, estaba en el ambiente el creer en las ideas modalistas isabelianas, se, tal y como dice aquí, grupos que rechazaron de plano las Mm. formulaciones tradicionales, no las formulaciones bíblicas de la Trinidad, sino las tradicionales. ¿Por qué? Porque las declaraciones tradicionales de la Trinidad se basaban en el concilio de Nicea, en los cristianos protestantes de Estados Unidos, y en el concilio de Calcedonia. Volvemos a insistir en eso. Es decir, en el pensamiento católico romano, influido por la filosofía y por conceptos griegos y filosóficos que eran parte de la teología católico-romana. Además, tenemos que tener en cuenta que ellos no habían estudiado esto de una manera bíblica y teológica. Imagínate que ya lo dijimos y lo volvemos a insistir, se creía solamente que el Padre era superior, el Hijo era creado y era inferior, y un Espíritu Santo que era una energía y no era
y Dios era inferior, entonces es la reacción contra esa formulación de la Trinidad, contra esas ideas de Trinidad. Y para ellos la verdadera Trinidad era lo que estaban expresando. No, existe un solo Dios aquí. La verdadera Trinidad es que solamente existe un Dios que se manifiesta de tres maneras distintas o teniendo tres rostros en tres distintas épocas. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el modalismo en el movimiento de la santidad e incluso en lo que va a ser el llamado el pentecostalismo primitivo, o que en términos técnicos también se le llama el proto-pentecostalismo. Ellos fueron modalistas. Y ahí lo estamos leyendo. Aunque el pentecostalismo como tal surge después del año 1900, los antecedentes teológicos de dónde van a recoger su doctrina o su teología, ellos lo van a tomar de algunos grupos que se pueden rastrear hasta mediados del siglo XIX, 1850, que es la época que nosotros estamos estudiando. La doctrina del nombre de Jesús y el bautismo en un solo nombre, no nombre de las tres. Hay una iglesia y hay cristianos que dicen que tenemos que ser bautizados solo en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tú los conoces a ellos? Hay grupos cristianos, Sí. los unitarios y los solo Jesús también te bautizan solo en el nombre de Jesús porque dicen, muéstreme dónde la Biblia en el libro de los Hechos se muestra que se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es porque solo existe Jesús y es una forma de modalismo. Aunque el que dijo bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue Jesús mismo, ellos rechazan esa declaración para concentrarse en el bautismo en el nombre solo de Jesús. El bautismo en un solo nombre, presente en los círculos marginales del siglo XIX, reflejan entonces esa orientación, la influencia del modalismo que nuestros pioneros se dieron cuenta que existía y comenzaron a atacar. Por eso que las raíces del pentecostalismo, nos dice allí David Reed, en Jesus, in Jesus' Name, o en el nombre de Jesús, en la obra que se llama Historia de las Creencias, ¿ya? De las Unicidades Pentecostales, ¿ya? Dice él, las raíces del pentecostalismo unicista se encuentran en una tradición que rechaza el trinitarismo en favor de una cristología centrada en la manifestación única de Dios. Y esa manifestación le llamaron, Fernando, Trinidad, los modalistas, los sabelianos, en otras palabras. Sí, ahí tenemos las raíces, por lo menos una noción, ¿cierto? El pentecostalismo, eh, de dónde van recogiendo también ellos estas creencias. Ya mencionamos que esta forma de adoración, de protestantismo, que es lo pentecostal, surge a partir de 1900, alrededor de 1900 aproximadamente. Por lo tanto, eh, todo esto, Víctor, finalmente va conformando las creencias, cómo las raíces eh, que alimentan determinadas creencias ya venían arrastrando diferentes formas de pensamiento. En el tema de la semana pasada mencionamos que todo esto conformaba finalmente el ambiente teológico de aquellos tiempos en el cual nuestros pioneros finalmente estuvieron insertos. Ahora, el modalismo y el movimiento de restauración de Stone Campbell eh, y liderado por Alexander Campbell y Barton Stone. Barton W. Stone buscaba volver al cristianismo del Nuevo Testamento. Ahora, aunque Campbell era trinitario, algunos dentro del movimiento expresaron tendencias modalistas por su rechazo a credos tradicionales
como el credo de Nicea. La desconfianza hacia los credos trinitarios lleva a algunos restauracionistas a adoptar formas implícitamente modalistas. Fuerte este asunto del modalismo, ¿ah? Pareciera que era la solución a muchos de los que en ese tiempo se creía o como alternativa a la doctrina de la Trinidad. Esto es el contexto histórico. Por eso es que cuando tú estudias un tema teológico, tú tienes que no solo decir, bueno, esto es lo que ellos dijeron, determinadas personas, sino que tienes que también estudiar el contexto histórico que motivó tales declaraciones o tales creencias. Tenemos aquí entonces un movimiento que se está surgiendo, que está influyendo en los movimientos restauracionistas del despertar, del segundo despertar cristiano evangélico en Estados Unidos, del cual también el milerismo es parte y protagonista. Y esta gente, ¿qué es lo que hace? Esta gente de fuera del milerismo están creyendo en un rechazo a las declaraciones tradicionales de la Trinidad y están buscando alternativas, y a esas nuevas alternativas, como el modalismo, eso lo van a identificar y lo van a llamar Trinidad. Y ahora Douglas Foster nos dice claramente de esa desconfianza hacia los créditos trinitarios llevó a algunos restauracionistas a tomar, a formar y a ser parte de su creencia y de su fe, ciertamente ideas modalistas, o sea, un Dios con tres caras. Y a eso le llamaron ellos Trinidad, y eso era lo que predicaron en su momento. Bueno, ahí pueden buscarlo, está la fuente para que lo busquen, porque hoy día nosotros nos dijeron los antitrinitarios, estudien, bueno, aquí está el estudio, aquí está el estudio. Yo les voy a pedir que ellos también, si van a rebatir en algún momento, busquen, tal y como hicimos nosotros, contexto histórico, contexto, y contextos de historia, de teología, de enciclopedia, de libros de historia de doctrina, con autores, libro, título del libro, página del libro, año del libro, donde ellos puedan documentar su creencia. Nosotros estamos documentando esto con la enciclopedia de Stone Campbell Malvern, de la editorial Hermans, año 2004, página 548, para quien quiera buscarlo y estudiar estos temas, Fernando. Correcto. Sin embargo, esto no queda allí también, porque también tenemos el modalismo en los bautistas unicitarios y algunos O sea, ¿te das bautistas, cuenta? Afectó a los bautistas también. imagínate, por eso te mencionaba que no solamente queda allí, o sea, tiene un buen alcance o grande alcance este tipo de creencia de un Dios que se manifiesta, de un solo Dios, pero que se manifiesta en tres formas distintas. Algunos bautistas no trinitarios, influenciados por el unitarismo o por interpretaciones bíblicas literales, sostenían posturas modalistas. Y estos grupos enfatizaban que Jesús es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comillas, ¿cierto? En las zonas rurales, los predicadores autodidactas propagaban un cristianismo que evitaba la terminología trinitaria. Hay un marcado rechazo a esa palabra, mi hermano, ¿ah? Correcto. Entonces te das cuenta, si este es el ambiente que se está respirando en el comienzo de nuestra iglesia, de la manifestación del milerismo, habría de extrañar de que algunas de esas cosas no se hicieran eco nuestros pioneros y las repitieran. Si Por ellos supuesto, venían, el temor si ellos estaban estaba, saliendo de Babilonia y todavía estaban embriagados del vino de Babilonia, ¿qué crees tú que iban a decir? claro que sí, pues iban a tomar posturas semejantes o parecidas y finalmente iban a rechazar. Por eso, imagínate, los bautistas
y ciertos grupos de predicadores le hacían el quite, trataban de evitar toda la terminología con lo que es la Trinidad o lo trinitario. Por supuesto que todo esto finalmente iba a permear en el pensamiento de nuestros pioneros. Ellos venían de diferentes eh, asambleas. Ahí tenemos a un Jaime White que era de la Conexión Cristiana. Por lo tanto, no era un grupo eh, de una sola creencia lo que formó el movimiento milerita. Eran, eran creyentes de diferentes denominaciones, todos insertos en un contexto teológico del siglo XIX completamente fuerte, de grandes influencias. Y dime tú, y tal como lo Y mencionamos, soplando también todo viento de doctrina. soplando todo viento de doctrina. Ejemplo de esto, lo vimos la semana pasada, como Miller, a la hora de interpretar Daniel 8:14, en el concepto del santuario, lo interpretó que era la tierra, porque era la creencia del tiempo, era la creencia del momento. Todos estaban de acuerdo que el santuario era la tierra. ¿Por qué yo voy a ir a discrepar y hago la interpretación bajo esas ideas? Por lo tanto, claro, Dios finalmente, después de 1844, se encargó de corregir ese concepto y el santuario no era la tierra, el santuario era un templo que está en el cielo. Y la venida del esposo en Mateo 25, en la parábola de las 10 virgen, era la venida de Cristo a la presencia del Padre en el templo y no a la tierra. Pero todo eso Dios lo corrigió después. Ahora, como botón de prenda o de muestra, ¿cierto? De cómo un error te puede afectar, obviamente, las mismas ideas relacionadas con el concepto de la Trinidad y de lo que todo esto históricamente se creía, esto era lo que ellos rechazaban. Cuando yo leo de los pioneros y me vienen a decir, no, si los pioneros, todos los pioneros eran antitrinitarios, correcto, pero ¿cuál era el concepto de ser antitrinitario? ¿Qué trinidad ellos rechazaban? Aquí los tenemos. Era, estaban, en otras palabras, siguiendo tu idea de pensamiento, nuestros pioneros estaban rechazando las ideas nicenas de la Trinidad, estaban rechazando las ideas de Calcedonia, de las iglesias ortodoxas, la Trinidad católica, la Trinidad filosófica. Incluso ellos estaban rechazando la Trinidad modalista o sabeliana que estaba también haciendo furor en ese momento. Y de hecho, algunos conceptos errados, no bíblicos, respecto de la deidad, eran parte de lo que ellos creyeron cuando iban saliendo de este mundo de confusión doctrinal y de apostasía. Por lo tanto, tú vas a encontrar naturalmente que ellos digan que no aceptaban que Cristo era Dios plenamente, o que no aceptaban que el Espíritu Santo era Dios o fuera una persona, tal como también en su momento dijeron que no aceptaban el sábado como día de reposo porque guardaban el domingo. Tampoco ellos aceptaban la mortalidad del alma. Y también en primera instancia ellos no creían que en el cielo hubiera un santuario y así podríamos seguir con varios tópicos más. O sea, estamos en un momento en que nuestra doctrina tiene que, ellos como fundadores, tienen que pasar por un proceso de deconstrucción teológica, deconstrucción. Y eso es lo que no se entiende. Este periodo, desde que surge Miller, hasta por lo menos la formación de la iglesia adventista, es un gran periodo de deconstrucción teológica. ¿Qué se entiende por palabra de construcción? Deshacer y descubrir que lo que yo tenía construido como mi marco teológico no tiene apoyo en la verdad revelada de la Escritura y eso hay que deshacerlo para que en la medida que estoy deshaciendo mis falsas ideas, estoy construyendo las que son realmente bíblicas. Por lo tanto, hubo que deconstruir las ideas antitrinitarias para construir la verdadera doctrina de Dios en la Biblia, que es la que hoy día sostenemos.
Eso se llama deconstrucción. Correcto. Solo a modo de ilustración, a modo de ejemplo, cuando Nehemías regresa a Jerusalén, ve todos los escombros, la ruina, no sabía por dónde empezar, ayunó, oró, lloró también el hombre porque el escombro realmente era mucho. Así también, mucho escombro sobre la palabra de Dios había y había que empezar a limpiar hasta encontrarnos con lo que realmente la Biblia dice. Ahora, esto del modalismo trajo reacciones hacia otros tipos de congregaciones como metodistas, presbiterianos, congregacionalistas. Bueno, todos ellos denunciaron el modalismo como una herejía que revivía, fíjate, errores antiguos. La publicación de catecismos y manuales doctrinales entre 1800 y 1850 reafirmó la Trinidad como una doctrina esencial. Los credos formulados en los siglos XIX insisten en la Trinidad no solo como creencia histórica, sino como señal de ortodoxia frente al pluralismo doctrinal emergente. ¿Qué tenemos aquí? El debate. Por supuesto, contra estas nuevas ideas se levantaron aquellos que empezaron a atacarlo y a censurarlo como herejía, como apostasía, y comenzaron a repetir. Algunos dijeron la doctrina bíblica de este tema, pero otros simplemente se aferraron a sus declaraciones trinitarias, sus declaraciones de fe, que repetían el credo niceno, el credo de Calcedonia, y de una u otra manera manifestaba una repetición de la doctrina católica sobre este tema, la doctrina católica. Entonces, este debate se encontraba a veces muy viciado por ideas que en el fondo no llegaban a ser completamente basadas en las sagradas escrituras. Por eso que ahí dice, los credos y formulaciones del siglo XIX insisten en la Trinidad solo como una creencia, no solo como una creencia histórica, sino como una señal de ortodoxia frente al pluralismo doctrinal que estaba emergiendo, nos dice ahí Thomas Oden en El Dios Viviente, Teología Sistemática, volumen 1, de 1987. Es decir, hay un conflicto y hay un conflicto tremendo en este tema de la Trinidad, en esta época, en estos momentos de la historia, justo cuando está surgiendo el movimiento milerita. Mira, qué interesante, ¿ah? Todo lo que sucede mientras el movimiento milerita, o paralelo, ¿cierto?, al movimiento milerita está teniendo lugar. Perspectivas académicas sobre el resurgimiento modalista. Muchos historiadores de la teología señalan que el resurgimiento del modalismo en este periodo se debe a reacción contra la teología escolástica, lectura literalista de la Biblia, influencia del pietismo y el subjetivismo religioso. Las tensiones entre la razón ilustrada y la experiencia personal de Dios generaron nuevas formas de pensar la divinidad, entre ellas el regreso del modalismo. Exactamente. O sea, es una gran ensalada teológica la que estamos viviendo en este minuto. Desde la academia, desde los seminarios teológicos, desde las universidades, empiezan las reacciones. Y como dice ahí, historiadores de teología señalan que el surgimiento o el resurgimiento, el que otra vez apareciera el modalismo o sabelianismo, ¿ya? Eh, es debido al escolasticismo, el repetir las ideas escolásticas de Dios, que son, y el escolasticismo estamos hablando del año 1200, 1300 en la historia del Mm. cristianismo. ¿Ya? Estamos hablando ahí un representante notorio del escolasticismo, por supuesto, es Tomás de Aquino. Y allí la, la filosofía o el pensamiento teológico escolástico es profundamente griego, basado en el pensamiento de
Tomás de Aquino y basado en el pensamiento de Aristóteles. Los grandes debates que hicieron en la época escolástica terminaban a veces diciendo Magister Dixit, el maestro dijo, y resulta que cuando decían Magister Dixit, repetían citas textuales de Aristóteles en debates teológicos cristianos y no las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, el modalismo viene a reaccionar a a ese aire que había. Claro, discutían despertar, pero todo tenía un sabor católico escolástico. A, tal y como dicen, la influencia del pietismo y el subjetivismo religioso. O sea, yo pienso a Dios como yo lo siento y como yo creo que debe ser. Las tensiones entre la razón ilustrada, que basaba en el método científico y la experiencia personal de Dios, generaron nuevas formas de pensar la divinidad, entre ellas el regreso del modalismo. Es decir, tenemos aquí a la ilustración con su método racional y el método científico en auge con que creyeron que podía meterse todo se podía meter allí y tenía que ser estudiado desde este marco, desde la razón y el método científico y dijeron, a Dios también lo podemos meter y tenemos que meterlo aquí. Y lo metieron. Y lo que sacaron de resultado es que no había Dios o un Dios que hizo esto y se mandó a cambiar, o un Dios que estaba metido en todas las cosas, el panteísmo, o era deísmo, o era panteísmo, o simplemente ateísmo. Tienes tres alternativas con esto, o era deísmo, o era panteísmo, o era ateísmo, o sea, a Dios sacarlo de la experiencia. Y aquí viene la idea de la experiencia personal de Dios y tenemos allí un teólogo que es Schleiermacher, que va a decir, ya que no podemos con la ciencia y con lo objetivo antes mostrar a Dios, entonces creemos un Dios desde la experiencia personal, lo que yo siento, lo que yo vivo, me tiene que hacer creer en Dios, subjetivismo. Y eso llevó a darle lugar y regreso nada menos que a estas tendencias antitrinitarias o que alteran la Trinidad bíblica o la deidad bíblica, como es el modalismo, como lo vemos en estas declaraciones que acabamos de leer, Fernando. ¿Te das Sí, cuenta del correcto. enredo teológico que hay en esta época? Imagínate Que los es, pensamientos, los enredos que hay, no hay definiciones, no hay nada claro. Y nuevamente, y nuevamente la misma idea, donde finalmente esto obviamente permea, influye sobre el pensamiento de nuestros pioneros. En todo este contexto histórico, como finalmente ya ha terminado también la profecía de las 2300 tardes mañana, el chasco 1844, va a influir, va a seguir influyendo. Por eso ahí teníamos el pensamiento, lo dijimos, todas estas influencias, ¿cierto? En 1840, 1850 o 1800 y 1850. El modalismo trinitario entre estos años no fue una doctrina dominante, pero resurgió marginalmente en el contexto de movimientos restauracionistas anticredo pietista. Su presencia ayudó a redefinir los límites de la ortodoxia cristiana y motivó respuestas doctrinarias más sistemáticas en las principales denominaciones. y aquí es donde aparecen nuestros pioneros. Nuestros pioneros, cuando varios de ellos reaccionan contra la Trinidad o opinan sobre la Trinidad, están pensando en el modalismo, en el modalismo. Ahora, por eso que aquí viene la pregunta. ¿Qué rechazaban exactamente los pioneros? Y aquí está, ¿qué Mira, este rechazaban? es, El claro, problema que presentaba el modalismo trinitario. mira, Muchos, esta parte, ¿sí? claro. No, Date te el iba a gusto, mencionar léelo nomás, que, léelo, Fernando nomás. no, no, mira, solamente quería agregarte al comentario de que para que quede claro para la audiencia que cuando nuestros hermanos escuchan que nuestros pioneros eran antitrinitarios, entonces yo vengo ahora en el presente y digo, bueno,
si ellos rechazaban la Trinidad, entonces, qué nos puede quedar a nosotros? Realmente esto se ha introducido Hacer en la lo mismo. iglesia, claro, se ha introducido en la iglesia este pensamiento, esto es el vino de Babilonia que está en nuestra iglesia, pero momento, paremos aquí. Lo que los pioneros rechazaban, y aquí surge la pregunta, ¿qué rechazaban? Y ahí te dejo el privilegio, Víctor, de leer lo que Correcto. tenemos. Lo que ellos rechazaron fue el problema que significó en ese tiempo, ya lo vimos el contexto histórico que esto estaba presente, porque para que no estamos inventando esto. Esto hay un ambiente donde este problema se hacía presente y lo vivieron nuestros pioneros. Ellos reaccionaron en contra del modalismo trinitario. Muchos pioneros confundían, confundían la doctrina ortodoxa de la Trinidad, una sustancia, o sea, un solo Dios, manifestado en tres personas coeternas, con el modalismo. Ellos creyeron que decir Trinidad, tres personas iguales y coeternas que tienen la misma identidad, el mismo poder, ellos dijeron, esto es lo mismo que el modalismo, pues no, el modalismo dice que el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, entonces estas son ideas modalistas. Y como el modalismo tuviste, recién miramos que esto desde la academia y desde las iglesias reaccionaron en contra del modalismo. Si no, tendríamos que retroceder nomás unas diapositivas atrás. La reacción contra la teología escolástica y reacciones contra el modalismo. La censura, la mayor parte de las iglesias metodistas, presbiterianos, congregacionistas, reaccionaron en contra de la Trinidad modalista, modalista. El asunto es que nuestros pioneros, en su recién saliendo de toda esta confusión, pensaron que decir Trinidad era lo mismo que decir modalismo. Por eso que ellos Mm. condenaron la Trinidad, pero la Trinidad modalista como una herejía patripasionista, según la cual Dios, repetimos, se manifiesta de tres modos o formas, como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu. Y pero que no hay una distinción personal real entre ellos. Esa formulación de Trinidad la condenaron abierta, tajante, pero marcadamente nuestros pioneros. Exactamente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, ¿qué rechazaban exactamente nuestros pioneros? Esta es la parte de nuestra presentación muy importante para que ustedes pongan atención. Definición y rasgos del modalismo trinitario. El modalismo, también conocido como sabelianismo, enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas. No son No, personas distintas, no no son son personas personas. distintas, sino modos de manifestación de un solo Dios. En otras palabras, no sé, pareciera que fuera una especie de un Dios que hace un chasquido con los dedos y finalmente se cambia de vestimenta o de personalidad o de rasgo, o de funciones. Pareciera que fuera esa precisamente la idea. Dios se ha revelado como Padre en la creación, como el Hijo en la redención y como el Espíritu Santo en la regeneración, pero es un solo Dios, no tres personas distintas. Esta es la definición y los rasgos del modalismo trinitario. Correcto, para que lo entendamos bien. Y esto, aquí el aporte que nos da de la definición de este modalismo la hace un conocido teólogo actual que es Millar Erickson en su Teología Cristiana, ¿ya? En la página 325. Entendamos entonces, modalismo es una forma de Trinidad, pero completamente equivocada y que no se basa en la Biblia, y esa forma de Trinidad es la que nuestros pioneros de, detestaron, atacaron, rechazaron. Imagínate George Knight, ¿qué nos dice George Knight al respecto? Muchos líderes mineritas
provenían de entornos unitarios, hicieran, vendían de esa teología unitaria. ¿Qué pensaban acerca de Dios? Que era una sola persona, Persona. que era solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacíamos encajar aquí? Una, quitándole la personalidad al Espíritu Santo y decir solamente que es una energía, y al Hijo simplemente reduciéndolo a un ser inferior al Padre, con poder, pero inferior al Padre, o como otros dijeron, simplemente es un ser humano destacado, y era lo que decían en aquella época. Por eso dice, venían de entornos unitarios, baptistas o metodistas radicales, donde la Trinidad era rechazada por considerarse una doctrina no bíblica. Fíjate, George Knight está repitiendo lo que ya nosotros vimos leyendo a otros autores no adventistas. Y Knight tiene razón, como historiador informado que busca sobre este tema, está repitiendo lo que nosotros ya vimos con otros autores. ¿Ya? Los primeros adventistas no creían en la Trinidad. Algunos abiertamente eran arrianos y otros simplemente la rechazaban la formulación. Rechazaban que dice, mira, la formulación tradicional, que era ¿cuál es esa formulación? La formulación del concilio de Nicea y de Calcedonia, que era la formulación de la Iglesia Católica Romana, que era la formulación que tenían las iglesias ortodoxas de aquel momento, y que los movimientos de despertar religioso sistemáticamente fueron rechazando. Y este es el contexto en que se mueven nuestros pioneros. Correcto. Y aquí tenemos cierto el modalismo y los primeros adventistas del séptimo día, posturas de James White o Jaime White. Jaime White rechazaba la Trinidad tradicional y se refería a ella como una herencia del catolicismo, la doctrina de ¿Tenía la razón? Trinidad. Perdón, ¿tenía razón en eso? Dice ahí, ¿rechaza la Trinidad bíblica o rechaza diciendo que la Biblia no enseña la Trinidad? ¿O es el concepto No, teológico tradicional, el dogma que andaba en ese tiempo? se refería a la herencia católica romana. Y ahí Correcto. está, entre comillas, la doctrina de la Trinidad es una de esas fábulas papales que han sido retenidas por muchas de las iglesias protestantes. Esto lo escribe Jaime Huay en la Review en Herald del 5 de agosto de 1852. Aunque no expresamente modalista, su rechazo a tres personas divinas abre paso, ¿cierto?, a un modalismo, perdón, a un modelo de manifestación única de Dios. Fíjate cómo esta idea está mezclada en nuestro querido Jaime White. Todavía hay confusión teológica, está saliendo todavía esto da vueltas la confusión y el enredo teológico, la ensalada teológica que hay en esta época, la confusión teológica. Claro, tiene razón si él va a rechazar la Trinidad desde la formulación de lo que dice la Iglesia Católica, de lo que dice el Concilio de Nicea y de Calcedonia, y tiene razón. Esa declaración de la Trinidad está metida en la mayoría de las iglesias protestantes. Pero por otro lado, eso da pie o deja un aire como que él es unitario o de alguna manera está dejándose llevar por las ideas modalistas. Un solo Dios que a lo mejor se manifiesta de tres formas distintas. Es decir, todavía está embebido, todavía está mareado con ese vino de Mm. Babilonia. Y es en ese contexto que hace estas declaraciones. Fíjate que él nos dice aquí, y rechazamos diciendo que la Biblia no enseña la Trinidad, está discutiendo las doctrinas que creen las otras iglesias. Correcto. También tenemos las creencias, ¿cierto? Lo que pensaba José Bate.
acerca del Espíritu Santo. Bate, otro pionero adventista, enseñaba que el Espíritu Santo no era una persona separada, sino una influencia o poder del Padre y del Hijo. Comillas, el Espíritu Santo es ese poder divino que fluye del trono de Dios, no un ser personal. ¿Te das cuenta? Esto coincide con un modalismo práctico. Si tú lo vas a mirar, ¿con qué tú puedes comparar esto? Es con lo que enseñaba el modalismo. Nuestros pioneros están influidos por las ideas modalistas. Por eso Correcto, Dios se manifiesta como espíritu, pero no como una tercera persona distinta, no como persona, porque el Espíritu Santo no es persona, pero Dios se manifiesta a través del Espíritu. Entonces, ¿con qué concuerda? ¿Con qué tú lo haces calzar? Tú tomas este molde y te calza con el modalismo. Nuestros pioneros están reflejando en este minuto que todavía la verdad bíblica de la deidad no ha llegado en su plenitud, sino que están ellos todavía con las ideas de las iglesias tradicionales de donde venían y con la influencia de la Iglesia Católica y de los concilios de Nicea y Calcedonia respecto a este tema. Y especialmente ellos ven una alternativa, aunque no lo dicen, pero tácitamente está el contexto de que ellos son influidos por el modalismo. y ahí tenemos el caso también de Ellen White y la corrección también progresiva. Ellen White al principio no usó un lenguaje trinitario. A lo largo del tiempo desarrolló una cristología y una neumatología más avanzada. El Espíritu Santo, dice ella, escribe, ahí está entre comillas, el Espíritu Santo es una persona porque el testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ellen White, Evangelismo, página 616. Y sin embargo, hasta 1890 y 1900, el adventismo del séptimo día no aceptó plenamente una doctrina trinitaria, como hoy se formula. Es decir, la doctrina de Dios parece ser lo último o que fue quedando relegada al tiempo como la década de 1890 hasta 1900. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos la voz autorizada e inspirada del espíritu de profecía, es de Elena de White, con lo que implica y significa dentro del adventismo, la cual manifiesta que no ha sido influida por las ideas modalistas, porque dice textualmente, el Espíritu Santo es una persona, no Correcto. una energía, no una fuerza, no algo impersonal, sino que es una persona porque como persona da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y es más, fíjate lo que sigue diciendo después de esto. Es impresionante lo que ella escribe, ¿ah? Manuscrito Relies, volumen 20, página 68, 1899. El Espíritu Santo es tan verdaderamente una persona como lo es Dios mismo. ¿Qué está diciendo en esta frase, Fernando? Aquí tenemos, ella está mencionando a dos personas distintas, Dos porque personas, o sea, el modalismo, cero con nada con el modalismo. El modalismo decía una sola persona y tres caras. Y aquí dice, no, aquí ya está hablándome de dos personas. O sea, el modalismo está rechazado de plano. correcto, el Espíritu Santo es tan verdaderamente una persona como lo es Dios mismo. Ahora, esto indica una transición desde las posturas implícitamente modalistas o arrianas hacia un trinitarismo ortodoxo. O diríamos hacia la Trinidad o la deidad bíblica. ¿Qué tenemos aquí? Seis características modalistas en el adventismo primitivo. ¿Cómo nosotros nos afectó el modalismo? A. Rechazo al lenguaje trinitario.
Eso era parte del modalismo. Por lo tanto, nuestros pioneros evitaban usar ese lenguaje porque estaban influidos de esta tendencia que marcó toda una presencia en los movimientos de despertamiento o de avivamiento en, entre 1800 y 1850. Segundo, negación de la personalidad del Espíritu Santo por los factores del modalismo y los otros movimientos que ya vimos en los temas anteriores. Tenemos concretamente que declarar que ellos negaban la personalidad del Espíritu Santo. Estamos hablando, fíjate que esto no incluye a Elena de White, porque Elena de White nunca hizo una declaración con un lenguaje antitrinitario, nunca tú no lo puedes encontrar. Y esto los antitrinitarios no pueden encontrar en Elena de White un lenguaje antitrinitario o anti-Espíritu Santo. Están en los pioneros, no en los escritos inspirados. C, una cristología subordinacionista. El Hijo es divino, pero está subordinado al Padre, los que hablan en el mejor de los casos. Hay unos que simplemente decían, no, Cristo no es Dios, de plano, siguiendo las tendencias teológicas de su época. Pero aquellos que avanzaban un poquito más, lo consideraban divino, pero subordinado al Padre, inferior al Padre. Con lo cual reflejaban tendencias de la teología católica. La de teología católica tiene a un Padre, pero un Cristo subordinado al Padre y que emana del Padre e inferior al Padre. D. Dios se revela en funciones, no como tres sujetos, no como tres personas coexistentes. Y Es eso es decir, un solo netamente Dios, claro, es una sola persona que cumple tres funciones. correcto. Por lo tanto, los antitrinitarios actuales terminan siendo simplemente unos modalistas. Resurrección del modalismo en pleno siglo XXI en el ambiente adventista. Pero anda a decirle eso a ellos y van a decir, van a poner el grito en el cielo, se van a indignar y te van a condenar con una cantidad de epítetos cuando los que están diciendo que niegan que Cristo sea Dios y que niegan la personalidad del Espíritu Santo, están siguiendo la línea de los El arrianos modalista. y de los modalismos. Entonces, el modalismo y el arrianismo son la base que ellos están tratando desesperadamente de encontrarle una base bíblica y como no encuentran base bíblica, entonces apelan a las declaraciones al periodo de formación teológica de nuestros pioneros. No, pues aquí esto tiene que ser deconstruido. Y de hecho, esta deconstrucción no vino hasta después de 1850, Fernando. Sí, correcto. Ahora yo me pregunto, un adventista del séptimo día en la actualidad, con estas ideas modalistas, arrianistas también, eh, bueno, si se llega a enojar o no les gusta esto, que les digan que tienen, que su tendencia es modalista, si estos adventistas se llegan a enojar, entonces porque ignoran el contexto histórico. Una persona que conoce la historia no tiene por qué no tiene por qué enojarse. Si sabe lo que es el modalismo y cómo no va a poder ver y relacionar lo que actualmente estoy creyendo con las ideas del contexto histórico, teológico del siglo XIX, en que surge el movimiento milerita y posteriormente la iglesia, estamos hablando periodo de eh, fuertes, 1800, 1850. Ahora, la idea de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona que actúa de distintas maneras, modalismo, era vista por los pioneros como una negación de la realidad del sacrificio de Cristo. Mira, Y eso lo están diciendo nuestros historiadores que tratan este tema. Están reconociendo lo que ya hemos dicho nosotros, que es un periodo en que la idea doctrinaria o bíblica de la deidad, nuestros pioneros la tienen altamente confundida.
está influida por arrianismo, está influida por los movimientos que se están dando en su contexto y por el modalismo trinitario. Claro, el rechazo al modalismo reforzó la opción a cualquier formulación que afirmara igualdad o coexistencia absoluta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, llamando a una forma de subordinacionismo, ¿cierto? O semi-arrianismo. O sea, A eso una cosa llegaron te nuestros lleva a la teólogos. otra. Claro, claro. Entonces, ellos, como en su momento, ellos fueron defensores. Mira, es cosa de empezar a estudiar. Esto es eventual, esto solamente se está dando con la doctrina de la deidad, de la Trinidad. Está pasando con esto, pero porque no hemos visto toda la oposición que se levantó cuando nuestros pioneros empezaron a enseñar de que el sábado era el día de reposo y no el domingo. No hemos visto la oposición que se levantó allí, no para defender el domingo y defender el domingo y que eso del sábado era judaísmo, que eso era legalismo, que no podía ser, que no aceptase. Se opuso, hubo oposición abierta. Hubo oferta, pero eso, como no es el tema aquí, uno no pone esas citas y esas declaraciones, ni se refieren toda la oposición que hubo cuando el sábado estaba siendo restablecido en las columnas de la verdadera doctrina del remanente del pueblo de Dios. Y es lo mismo que nosotros encontramos aquí, cuando la doctrina verdadera, la verdadera enseñanza bíblica acerca de la deidad de un Dios manifestado en tres personas distintas, enteramente iguales el uno con el otro, está siendo restablecida, nosotros vamos a encontrar la oposición de los pioneros por las ideas que traían de sus iglesias, que es un subordinacionismo y un arrianismo, un semi-arrianismo dentro de del pensamiento teológico de nuestros pioneros. Correcto. Más la senda de los justos, dice la Biblia, Víctor, es como la luz, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La doctrina se edifica, la doctrina va creciendo, tiene su fundamento, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el dogma es estático, no crece, es rígido. Por lo tanto, pioneros que transitaron hacia el trinitarismo, pero bíblico. Ahí está la diferencia. Ahora vamos hacia lo que es la enseñanza bíblica y lo que la inspiración nos va a establecer. Y El fíjate, desarrollo, ¿sí? claro, no, solamente la parte histórica, ¿cierto? 1827 a 1915. Claro, tenemos a quién tenemos nosotros aquí moviéndose dentro de la línea bíblica, al espíritu de profecía, al espíritu de profecía. Aunque ella en primera instancia no usó el lenguaje trinitario al inicio, pero su pensamiento evolucionó en expresarlo. No es que la hermana Juárez poco a poco se fue convenciendo de que había una Trinidad. Desde las primeras visiones hay, hay una visión distinta, diferente y exclusiva acerca de Cristo y su relación con Él. Acuérdate que en su primera visión lo ve hermoso, glorioso y le pide ella ver al Padre, que lo ve sentado en su trono rodeado de la gloria y no puede ver el rostro. Y ella le pide ver el rostro del Padre. ¿Y qué le dice Jesús? No puedes ver el rostro del Padre, porque Si si lo lo vieras, vieras, caerías aquí mismo. exactamente, morirías, morirías. Entonces, ahora, cuando ella ve el, el, el concilio celestial una vez caído el hombre, ve al Padre en su trono, rodeado por supuesto de la gloria, no ve su rostro, pero ve que el Padre está ahí. ¿Y quién llega y se sienta
en el trono y la gloria lo envuelve a los dos, a Cristo. En el relato de las visiones, ella va mostrando cómo Cristo tiene acceso directo al Padre y comparte con el Padre el trono y lo envuelve. Tres veces la gloria envolvió, dice, a la deidad, porque tres veces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo discutieron si Cristo aceptaba la misión de redimir al hombre o no redimirlo. ¿Qué te dice de eso? ¿Que hay una inferioridad o hay una igualdad? Y que hay un vínculo estrecho en la deidad. Bueno, hay un vínculo estrecho, pero también hay igualdad. No Correcto. existe lo que es el subordinacionismo, aunque es un tema que se puede tratar más adelante, Víctor, porque hay terminologías bíblicas en el Nuevo Testamento y especialmente en los Evangelios de cuando Cristo dice el Padre mayores que mí, o mayores que yo, pero ¿en qué contexto también lo está señalando? Eso lo vamos a estudiar en otro momento. Sin embargo, el enjuague es claro aquí, ella es clara en lo que se escribe, lo que ella expresa, que Cristo es Dios en el sentido supremo. No dice Supremo que es, no dice que es igual o casi igual o que está, está o casi Dios. sometido o casi Dios. No, la declaración no deja lugar a cabo suelto o a dudas. Es Dios en el sentido supremo. Y estas son las citas que no les gusta leer a los antitrinitarios y a los que creen que Cristo no es Dios. Estas son las citas que milagrosamente ellos dicen, no, esos son testimonios alterados. Y como dijimos la semana pasada, ¿cómo descubrieron ustedes que eran declaraciones alteradas? ¿Cuándo entraron ustedes al patrimonio White? ¿Cuáles de ustedes leyeron te mostraron el manuscrito donde la hermana White lo escribió de puño y letra? ¿Allí está la alteración? ¿O estás inventando y estás calumniando y estás mintiendo para sostener tu herejía? Exactamente. Sí, bueno, si Cristo, bueno, aunque estamos presentando esto desde un punto de vista histórico, ¿cierto? En las creencias y cómo fue el pensamiento de Ellen White, sin embargo, no está de más comentar de que si Cristo no es Dios en el sentido supremo, entonces no hay historia de la redención tampoco. Ese sería imposible, porque si no fuera Dios en el sentido supremo, entonces razón tenían los ángeles, o si es que hubiera algún ángel que se molestó porque Cristo no aceptó que Él sustituyera a lo que Él iba a hacer, entonces era igual como cualquier otra persona o como cualquier otro ser creado o subordinado, ¿cierto?, al Padre, como lo son los ángeles, o creado, engendrado como sea, inferior a algo. Los ángeles también son inferiores, pudieron ellos haber efectuado la redención, pero no era así, no funcionaba así. Es supremo en el sentido completo, en todo el sentido. Y por otro lado, el Espíritu Santo también escribe ella, es tan ciertamente una persona como lo es Dios mismo. Entonces, si el Espíritu Santo es una influencia que emana, sale del Padre, del Hijo, de ambos, y eso conforma el Espíritu Santo, eh, ¿cuál es, cuál es el sentido de esta declaración entonces? ¿Me falta comprensión lectora? ¿Hay algo tan complicado acá de entender? El Espíritu Santo es tan ciertamente una persona como lo es Dios mismo. Y en Cristo, fíjate, en Cristo hay vida original, no prestada ni derivada. Con eso le cerró la puerta, le dio un portazo al concilio de Nicea, al de Calcedonia y a la doctrina católica de la deidad. Exactamente la doctrina católica de la deidad. Y aquí esta cita no da lugar en el deseado de toda la gente y está en el contexto de la resurrección de Lázaro. Esta cita no da lugar al pensamiento de que Cristo está sometido, es inferior, que fue engendrado, que fue creado.
Y hay tal debate, ¿no? Es que engendrado y creado no es lo mismo, ok, como sea, a lo mejor no es lo mismo, pero si le pones una raya para la suma, finalmente es un ser inferior al Padre y que si es inferior, obviamente no puede tener vida propia ni en sí mismo. En Cristo hay vida original, no prestada, ni me derivada. puede, o derivada, ¿cierto? De algo que dependa de alguien para su existencia. No, no dice eso la Lo prestado inspiración. tú lo tienes que devolver. Claro, lo prestado se devuelve y en algún momento recibió también el préstamo, pero si esta declaración la comparas con la primera que tenemos acá, que en Cristo es Dios en el sentido supremo, entonces no Claro. puede tener vida prestada, porque es Por supremo. eso, por eso que dice, incluso en términos de la redención, dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo y tengo autoridad para tomarla y tal. Me ha autorizado el Padre, dice, para que yo actúe así en el contexto de la redención, no en el contexto de la ontología de Cristo. En la ontología, en el ser de Cristo, el Dios Padre no le puede quitar la vida al Hijo, como el Hijo no le puede quitar la vida al Padre porque son vidas propias, únicas, suyas. Y Porque lo son mismo, personas correcto, distintas. ni al Espíritu Santo tampoco, tampoco, porque son suyas, sus vidas son propias. Y eso nos cuesta entenderlo a los seres humanos porque tenemos una mente carnal y porque Satanás se ha encargado de figurar de tal manera la deidad que terminamos siendo antitrinitarios. ¿Ya? Sí, correcto. Por lo tanto, ¿qué tipo de trinitarismo adoptó el adventismo? La Buena, teología adventista. buena pregunta e importante pregunta, porque aquí radica todo el debate, o gran parte del debate, en que entendamos bien qué es lo que creemos nosotros como deidad o como Trinidad. Sí, correcto. Y esto, mis queridos hermanos, ustedes que nos están escuchando, bueno, junto a Víctor les enviamos un caluroso abrazo, saludo a quienes están conectándose en esta noche ya de viernes, día sábado. ¿Qué tipo de trinitarismo adoptó el adventismo, hermanos? ¿O la iglesia adventista del séptimo día? La teología adventista actual no adopta el trinitarismo católico de carácter filosófico griego, hermanos, ni el modalismo. Y esta, ¿cierto?, se basa en un solo Dios, en tres personas eternas y distintas. El Padre, Un Dios, no, tres personas. un solo Dios en tres personas eternas y distintas. El Padre no es el Hijo ni el Espíritu. Cada uno es plenamente Dios, pero no tres dioses. Hay, y mira, mira, Ellen White en Evangelismo, página 615, esta declaración es impresionante, extraordinaria. Hay tres personas. Hermano, lo que estamos leyendo, lo que estamos mencionando, es inspirado. Es de Ellen White, la sierva del Señor, la mensajera del Señor, la profeta del Señor. Hay tres personas vivientes del trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo subrayo. Hay tres personas, no tres poderes, ni dos poderes, y uno sale del otro. No, dice tres personas vivientes del trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay otra cita del mismo evangelismo que se habla de los tres dignatarios del cielo. Por lo Correcto, o tanto, los tres poderes del cielo. o los tres poderes del cielo. Por lo tanto, mira, Fernando, aquí en lo que tú estás diciendo. Mira, ella dice, hay tres personas vivientes,
Con esa expresión viviente está diciendo que son el Dios vivo. Hay tres personas que son el Dios vivo en el trío celestial. Y aquí me preguntan, ¿quiénes son esas tres personas? Preguntémosle a la hermana White, ¿quiénes son esas tres personas? Y ella nos responde, el Padre es esa persona viviente y Dios, el Hijo es esa persona viviente y Dios, y el Espíritu Santo es esa persona Dios y viviente. Amén. ¿Hay algo que no se entienda en esta declaración? ¿Alguien después de esto puede llegar a decir que Elena de White niega la Trinidad o la deidad de Dios, o que el Hijo no es Dios, o que el Espíritu Santo no es Dios? Todas las declaraciones de Elena de White, que hablan de un Cristo o que lleguen a mencionar un Cristo inferior, están en el contexto de la redención, esa subordinación redencionista de Cristo. No es no es la subordinación ontológica. Acuérdense que él tenía que venir acá como uno de nosotros, no a hacer su voluntad. ¿La podría hacer? Sí, claramente que la podía hacer, pero como Dios podía hacer su voluntad. Pero él no venía a hacer su voluntad, venía a enseñarnos a nosotros cómo nosotros, como seres humanos, podíamos y debíamos obedecer la voluntad de Dios Padre. Por eso que dijo, ejemplo os he dado. Yo vine a darles un ejemplo de cómo obedecer al Padre. Y para obedecer al Padre, yo tengo que poner al Padre por sobre mí. Ustedes tienen que poner al Padre sobre ustedes. Yo obedecí al Padre. Ustedes tienen que obedecer al Padre, porque en esto le he dado ejemplo como ser humano, no como Dios. Yo vengo a enseñarle a ustedes como hombre cómo subordinarse a la obediencia del Padre. No vengo a enseñarle cómo yo, como Dios, obedezco al Padre. Y los ¿Esta es la adventistas diferencia? hay una gran diferencia, porque los adventistas antitrinitarios, Víctor, toman estas declaraciones que hace precisamente el Nuevo Testamento, que hace Cristo mismo, dando a entender que es inferior al Padre, pero ¿en qué contexto? Es inferior, claro, en el contexto de la redención, porque se ha hecho hombre. Claro, claro. Pero eso es lo que no aceptan. Ellos, en todas esas declaraciones de subordinación, en el plan de la salvación, para obedecer al Padre, por el hecho de hacerse hombre, tiene que dar un ejemplo a los seres humanos. Y esto ha hecho que él voluntariamente, como conserva una humanidad, siendo Dios, él diga que se sujetará al Padre para siempre. Pero hay algo que es sujetarse al Padre, pero hay unas declaraciones que hay que compararla con esta declaración de que Cristo se sujetará al Padre para siempre, a quien le sujetó todas las cosas. Que Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Quien ha visto, me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no podemos pasar por alto que Isaías 9:6 dice claramente e inconfundiblemente e Mm. irrebatiblemente dice de Cristo que es Padre eterno, un hijo nos es dado y se llamará su nombre admirable, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, Isaías y la revelación del Espíritu Santo no tienen ni un problema en llamar Padre al Señor Jesucristo, porque lo hace. Amén, correcto. Por lo tanto, también tenemos todo este proceso de cambio doctrinal, Víctor, donde ahí tenemos las etapas, las características y las figuras claves también de lo que ha sido esta doctrina. Correcto. 1840, 1890 tenemos una abierta oposición a la Trinidad porque este tema no fue desarrollado. Y ahí reflejamos simplemente las ideas que recibíamos de las iglesias del arrianismo, de los restauracionistas, de los liberales y del modalismo. Por lo tanto, nuestro lenguaje es modalista, es semiarriano y es opositor a la deidad, porque esta doctrina no está desarrollada. Fíjate, Jaime White, José Bates, Loborus, pero no Elena de White. Tú en este periodo no puedes poner Elena de White
dentro de los que hacen declaraciones antitrinitarias. Porque desde el momento en que tú lees los primeros escritos de Elena de White, tú ves que ella, sin mencionarlo, en el hecho de los relatos, te está mostrando un Cristo íntimamente relacionado con el Padre. Y muestra a un Cristo creando al ser humano, a un Cristo divino. Periodo de transición teológica, 1890-1915, y la hermana White es la que va a presionar con sus declaraciones, con publicaciones como El deseado de todas las gentes, con artículos, va a ir moviendo y haciendo declaraciones que llevan a la iglesia a reestudiar el tema de la deidad. Tenemos los debates internos entre 1915, después de la muerte de la hermana White, y 1940, Prescott, Daniel, existe o no existe la Trinidad y otros que se añaden, pero finalmente la postura del espíritu de profecía y la postura bíblica, principalmente la postura bíblica, que es reflejada por Elena de White, lleva a las declaraciones oficiales apoyada por Fromm y la declaración de 1980 con respecto a un solo Dios manifestado en tres personas coeternas, iguales en todo sentido. Amén. Correcto. Qué importante es el tener noción, ¿cierto?, histórica de lo que ha sido el desarrollo de este pensamiento acerca de la Trinidad, cómo surge el antitrinitarismo, en qué sentido se da en nuestros pioneros, por qué lo dicen, por qué lo declaran, qué otros aspectos, no solamente en contra de la Trinidad, sino también otras creencias que son bíblicas, como el rechazo del sábado o creer en la inmortalidad del alma. Por lo tanto, son un conjunto de doctrinas que revelan que había un proceso, pero que iba a haber un proceso de cambio, pero que también revelan que estaban influenciados fuertemente y insertos en un ambiente teológico del siglo XIX y especialmente con corrientes que se movían paralelas a lo que fue el movimiento milerita, considerado incluso por la prensa de aquel momento como el segundo movimiento o un gran despertar religioso nunca antes visto desde el tiempo de los discípulos, o bien, si somos bien claros, desde el Pentecostés. Por lo tanto, era una olla a presión hirviendo, donde todo lo que se creía desde el punto de vista teológico en el siglo XIX, obviamente pasó a influenciar a aquellas personas que formaron parte del movimiento milerita y posteriormente pioneros de la iglesia adventista. No nos olvidemos que ellos venían de diferentes denominaciones y por lo tanto cada uno traía ya un background, ¿cierto? Tenían un concepto bíblico, un concepto teológico detrás que ya lo traían. Y todo eso vino a converger en el movimiento, obviamente, millerita. Miller también, su interpretación de Daniel 8:14, basado en lo que fue las creencias de la época, error que finalmente Dios lo permitió, Apocalipsis capítulo 10, allí lo tenemos, finalmente a un chasco, pero que finalmente Dios se encarga de corregir y de decir que el santuario no era la tierra, sino un templo en el cielo y la apertura, ¿cierto?, a toda una doctrina que finalmente nos llevaba a los servicios del santuario y en el contexto del plan de la redención. Lo mismo con esta doctrina, Víctor. Por lo tanto, decir que nuestros pioneros eran antitrinitarios, sí, pero ¿qué antitrinitarismo? ¿Y por qué ¿Católico? razón? ¿El modalismo? ¿Por qué razón? Y eso cambia el contexto. Entonces, ahora vamos a decir nosotros, antes de hacer declaraciones gratuitas, así que los pioneros eran antitrinitarios, primero, ¿eran trinitarios porque lo descubrieron en la Biblia? Contéstenme primero esa pregunta. ¿Dónde están los estudios bíblicos? Donde ellos demuestran con estudio bíblico
como demostraron la doctrina del sábado, la doctrina de la inmortalidad del alma, del juicio investigador y del santuario. Ellos hicieron los estudios y con demostración de estudios bíblicos mostraron las verdades que comenzaron a aceptar y a dejar el engaño. ¿Dónde está el estudio bíblico en esta época que muestra que ellos demostraron bíblicamente que la Trinidad o la deidad no era bíblica? Entonces, primero habría que mostrar si ese antitriniatismo se basa en un estudio bíblico o se basa en el contexto teológico que estaban viviendo o por el vino de Babilonia que estaba envuelto. Segundo, esa tendencia siguió o se fue cambiando y desarrollando y transformándose como se fue cambiando, como muchas cosas fueron cambiando en el adventismo primitivo, hasta ser la iglesia que hoy día es. Ahora, ¿es que la iglesia estaba sujeta a tal presión en ese tiempo? Sí, y hoy día lo está igual. Hoy día nuestra iglesia está sujeta a las presiones de las ideas del mundo teológico que nos rodea. Y hoy día hay muchos adventistas y eruditos adventistas que están denunciando y diciendo, miren cómo estas cosas, el estilo de música, el estilo de predicación, el estilo en que estamos formulando algunas de nuestras doctrinas o replanteando algunas de nuestras doctrinas, están reflejando la influencia de la confusión teológica y la presión teológica que nos rodea. Eso no se ha pasado y eso que vivieron nuestros pioneros lo estamos viviendo hoy día. Les aseguro, yo puedo decir esto, Fernando, que los que hoy día insisten en quedarse con el antitrinitarismo terminarán no solo rechazando a Dios, a Cristo y el Espíritu Santo, rechazarán el sábado, rechazarán el juicio, rechazarán el santuario y terminarán. Pero digo, Fernando, no soy profeta ni hijo de profeta, pero terminarán en la apostasía. O Sí, cambian su postura o terminan en la apostasía. Eso te lo aseguro, como que hay un Dios en los cielos. sí, esto es peligroso. Desde acá, desde el canal y junto a Víctor, hacemos esta advertencia, este llamado a todos nuestros hermanos adventistas que tienen esta postura antitrinitaria, porque no solamente esto se va a quedar allí, sino que nuestros hermanos o este grupo de hermanos va a seguir avanzando en la demolición de otros o van a participar también en la demolición de los fundamentos de otras doctrinas, tal como también está revelado y la advertencia que se nos hace Víctor en el Espíritu de Profecía, incluso del santuario. Y finalmente se van a unir a los poderes del mal y ensalzarán también al el falso día de reposo, Un serán error lleva a traidores, otro. un error lleva a otro, la mente se confunde. Y finalmente también, como dice el apóstol Pablo, Dios les envía un poder engañoso para que finalmente crean la mentira, porque no estamos hablando de personas que nunca conocieron el adventismo, la verdad, sino de personas que la tuvieron, se les advirtió y decidieron por cuenta propia seguir en el mismo error a pesar de todas las advertencias, a pesar de todas las demostraciones que se les ha hecho históricas, bíblicas y en el espíritu de la profecía. Es un llamado que hacemos. Víctor, ¿qué tendríamos para mañana a las 20:30 horas, mañana sábado? El, la conclusión de este tema. La conclusión Bien, de este tema. Así que por ahora ya hemos completado una jornada de estudio. Yo sé que ha sido compleja y algunos pueden ser hasta árida, pero si queremos profundizar, tenemos que tener seriedad en el estudio. Queridos amigos, ustedes nos están viendo. Si usted quiere cosas simples, simplonas así, entonces le digo, lamentablemente este canal no es para usted. Y le invito a buscar otros canales donde dan agüita con azúcar. Pero nosotros tratamos de ser responsables en que si vamos a hacer una declaración, lo vamos a hacer siguiendo fielmente el testimonio bíblico y lo que nuestra iglesia enseña. Nuestra iglesia enseña basado en la escritura y en el espíritu de profecía, sin duda alguna. Por lo tanto, Fernando, invitamos a nuestros amigos que no son adventistas a unirse a esta iglesia. ¿Por amén. qué razón, Fernando? Tú siempre haces esa, me gusta como lo dices.
Bien, invitamos, ¿cierto?, a todos quienes no, a- amigos, o bien si hay aquí algún hermano que nos está escuchando y no es adventista, lo invitamos a unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. eh, Haga planes, acérquese al pastor o a los ancianos de la iglesia adventista allí en tu localidad, mi querido hermano. Busca la iglesia adventista y pide un curso bíblico, profecía, curso de salud, de jóvenes. En fin, hay bastante material, mi querido hermano, porque tú puedes eh, tener acceso y estudiar la Sagrada Escritura. Instrúyete en la Sagrada Escritura y pide ser bautizado como Jesús lo fue. Esta iglesia, mi querido hermano, es la iglesia que el Señor levantó en la hora profética señalada. No va a haber otro movimiento, no va a haber otra iglesia. Esta es la iglesia que Cristo ha levantado. Te invitamos para que te unas. Víctor, te dejo para cerrar y también nos puedas guiar en una oración. Por Con supuesto, mucho gusto. dejando también la invitación para mañana, 20:30 horas. No se olviden, mañana, mañana sábado, Dios mediante, a las 20:30 horas. También para temas subsiguientes que vamos a ir ya tratando, estamos viviendo, Víctor, de paso, un escenario profético internacional, mundial, tal cual lo revela la Sagrada Escritura, especialmente ahí Jesús en el Monte de los Olivos, sobre guerras y rumores de guerras también. Mi hermano, te dejo allí para cerrar. Muchas gracias, Fernando, queridos amigos, queridos hermanos que nos están viendo y nos verán más adelante. Tú te puedes dar cuenta que el adventismo, Dios lo levantó contra viento y marea. ¿Cuánto colador tuvo que hacer Dios para sacar la basura de los engaños satánicos que durante 2000 años invadieron a su pueblo? Y cuidado, la tendencia a imitar a los pueblos vecinos y a las naciones vecinas fue la tentación que hizo caer a Israel y que cayeran en la esclavitud y que finalmente dijeran que un rey pagano, como el emperador, es su rey. No tenemos más rey que a César. Y eso marcó simplemente el fin de un pueblo que pudo haber sido una gran bendición para el mundo. Hoy día no existen esos pueblos, pero existen las otras iglesias y las otras creencias, con sus doctrinas, con sus formas de culto, con su música. Y parece que de repente nosotros queremos imitar a esos vecinos. Cuidémonos, cuidémonos. No tenemos por qué ser modalistas, ni arrianos, ni trinitarios católicos. No somos trinitarios bíblicos, fundamental y esencialmente bíblicos. Amén. Eso marca la diferencia. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, a esta hora por haber realizado este programa junto a nuestros amigos y hermanos. Pedimos que tú les bendigas a ellos, que tú escuches sus pedidos de oración, sus agradecimientos, su gratitud. Señor, escúchalos, recíbelos y responde en la medida de su fe. Bendice sus familias, bendice sus iglesias, bendice a nuestros pastores, a nuestros dirigentes, a la iglesia, a todo en el mundo entero. Y aquellos que están viendo este tema, Señor, y se sienten atraídos al adventismo, Señor, que ellos lleguen a ser parte de este pueblo. Guárdanos de todo peligro y mal en estos tiempos difíciles. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Víctor. Bendiciones para todos y los esperamos mañana a las 20:30 horas. Buenas noches, mis hermanos. Buenas Buenas noches, Víctor. noches, Fernando. Buenas noches a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga amplia y ricamente siempre. Amén.